La víspera de su cumpleaños, mi marido anunció que no habría celebración. Pero en el bolsillo de su chaqueta encontré la reserva de un restaurante para 5 personas, pagada con mi dinero y una invitación para toda su familia. Mi nombre no aparecía. Sonreí con calma. Ay, cariño, esta noche la recordarás toda tu vida. Isabel empujó con el hombro la pesada puerta del portal, apretando contra el pecho una bolsa de la compra. El viento de noviembre le agitaba los faldones del abrigo y una aguanieve helada se le colaba por el cuello de la camisa. Se estremeció y entró rápidamente en el cálido portal. El ascensor, como de costumbre, no funcionaba. Un 5.º piso a pie después de un turno de 10 horas en la oficina de contabilidad le parecía el Everest. En el 3.er piso, Isabel se detuvo a tomar aliento, se apoyó en la pared fría y cerró los ojos. A sus 42 años, se sentía como si tuviera 60. Le dolía la espalda, le pesaban las piernas y todavía tenía que preparar la cena. Alejandro, por supuesto, estaría tumbado en el sofá con el móvil. En 20 años de matrimonio, no había conseguido enseñarle ni a calentarse la comida, y mucho menos a prepararse algo él mismo. La llave giró en la cerradura con un chirrido familiar. Isabel entró en el recibidor y de inmediato escuchó el sonido del televisor desde el salón. Se descalzó, se quitó el abrigo y llevó las bolsas a la cocina. Alejandro ni siquiera levantó la cabeza cuando ella pasó por su lado. Estaba sentado en el sillón, absorto en la pantalla de su teléfono, masticando mecánicamente algo de una bolsa de patatas fritas. «¿Ya estás en casa?», constató Isabel, dejando las bolsas sobre la encimera. No era una pregunta ni un saludo, solo un hecho. «Ajá», respondió su marido, sin apartar la vista de la pantalla. Isabel empezó a sacar la compra. Pollo para unos filetes empanados, patatas, verduras para un cocido. Mañana era sábado, podía cocinar para varios días. Sus manos se movían automáticamente, tantos años haciendo lo mismo. Trabajo, supermercado, cocina, limpieza. Un círculo vicioso. Abrió el grifo para lavar las patatas y de repente vio su reflejo en la oscura ventana sobre el fregadero. Un rostro cansado, mechones de canas en el pelo que ya no tenía tiempo de teñirse cada mes. ¿Cuándo había ocurrido? ¿Cuándo se había convertido en esta mujer agotada? «Alex, ¿vas a querer filetes?», gritó hacia el salón. «Vale», le llegó la respuesta. Isabel cogió un cuchillo y se puso a pelar patata. Las pieles caían en el fregadero con un susurro rítmico. Fuera, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar abajo, reían unos niños. Alguien cerró la puerta de un coche. Una tarde normal de un día normal. Media hora después, puso la mesa. Alejandro se apartó a regañadientes del teléfono y fue a la cocina. Se sentó en su sitio de siempre, junto a la ventana, y alargó la mano para coger pan. Isabel le sirvió un plato de cocido y le acercó la fuente con los filetes. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella, más por costumbre que por interés real. «Normal», Alejandro mojó pan en el caldo. «Cansado. Todo el día con cliente». Trabajaba como gerente en una empresa de construcción. El sueldo era normalito, pero estable, aunque en los últimos 2 años se quejaba cada vez más del cansancio, de que tenía mucho trabajo y no se lo valoraban. Isabel escuchaba y asentía. Su día no había sido más fácil, estaba cerrando el trimestre. Las cifras le bailaban en los ojos hasta la noche. «Oye, Isa», Alejandro dejó la cuchara y miró a su mujer. «Sobre mi cumpleaños. He estado pensando». Isabel levantó la vista. El cumpleaños de su marido era en una semana, el 25 de noviembre. Normalmente lo celebraban en casa o en un restaurante. Invitaban a amigos, a su familia. Ella ya estaba pensando qué preparar. ¿A quién llamar? «Este año no llamemos a nadie», continuó Alejandro, sin mirarla. «Estoy harto de esas reuniones. Mucho ruido, mucho gasto. Nos sentamos los dos tranquilamente. ¿O ni eso? Ya no soy un niño. Cumplo 45. Isabel lo miró en silencio. Algo en su tono le chirrió. Hablaba con naturalidad, pero su mirada iba de un lado a otro y sus dedos desmigajaban nerviosamente el pan sobre el plato. «De acuerdo», dijo ella lentamente. «Como tú digas. Lo celebraremos tranquilamente». «Eso es». Alejandro se relajó visiblemente. «Es que todos los años lo mismo. Ya cansa». Se terminó el cocido y volvió al televisor. Isabel se quedó sentada en la cocina, mirando el filete que él había dejado a media. «Qué extraño». A Alejandro siempre le había encantado celebrar su cumpleaños. Le encantaba que lo felicitaran, recibir regalos, que hicieran brindis por él. Y de repente le cansaba. Se levantó, empezó a recoger la mesa, lavó los platos y escuchó los sonidos del salón. Alejandro veía algo, riendo de vez en cuando. Una tarde normal, pero le había quedado un mal sabor de boca. Al día siguiente, Isabel se despertó antes que su marido. Sábado. Podría haber dormido más,
pero su cuerpo estaba acostumbrado a levantarse a las 7. Se vistió en silencio y fue a la cocina a poner la cafetera. Fuera todavía estaba oscuro. Noviembre, el mes más deprimente. Alejandro se levantó sobre las 10. Apareció en la cocina somnoliento, con una camiseta vieja y pantalones de chándal. Isabel ya había preparado el cocido, organizado las legumbres para el potaje y limpiado la vitrocerámica. ¿Quieres café?, preguntó ella. Sí, ponme uno, bostezó y se estiró. Voy a ducharme y luego iré a casa de mi madre. Me pidió que le colgara una estantería. Isabel asintió. Doña Valentina, su madre, vivía sola en un piso de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Llevaba viuda unos 15 años. Era una mujer fuerte, de carácter, a la que le gustaba dar órdenes tanto a su hijo como a su nuera. Alejandro la visitaba con regularidad para colgar una estantería, arreglar un grifo o hacerle la compra. Muy bien, dijo Isabel. Dale recuerdos. Alejandro se fue al baño, e Isabel se sirvió una segunda taza de café y se sentó junto a la ventana, mirando el patio gris, árboles desnudos, bancos mojados, un parque infantil con los columpios desconchados. Llevaban 20 años viviendo en ese piso, 20 años con la misma vista desde la ventana. Media hora después, Alejandro salió vestido y peinado. Cogió su chaqueta del perchero del recibidor. Me voy, volveré por la noche. Adiós, respondió Isabel. La puerta se cerró de un portazo. Se quedó sola. El silencio en el piso se volvió casi palpable. Isabel se terminó el café frío y fue a tender la ropa que daba vueltas en la lavadora. Al sacar la chaqueta mojada de Alejandro del tambor, revisó los bolsillos por inercia, una vieja costumbre de cuando él olvidaba sacar recibos y papeles. Sus dedos notaron algo rígido. Sacó una hoja de papel doblada, la desdobló y se quedó helada. Reserva de mesa en el restaurante El Siglo de Oro. Fecha, 25 de noviembre. Hora, 7. Número de personas, 5. Nombre de la reserva, Alejandro García. Isabel lo releyó 3 veces. Las manos le temblaban ligeramente mientras le daba la vuelta al papel. En el reverso, nada. Solo la confirmación de la reserva del restaurante, impresa y cuidadosamente doblada. Se dejó caer en un taburete en medio del lavadero, sin soltar la chaqueta mojada y esa maldita hoja. El 25 de noviembre, el día de su cumpleaños. 5 personas. El Siglo de Oro, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, donde una cena por persona costaba su sueldo de una semana. Este año no llamemos a nadie. Estoy harto de esas reuniones. Isabel exhaló lentamente. El corazón le latía en la garganta. Se levantó, tendió la ropa con movimientos automáticos y fue a la habitación. Sacó su móvil, abrió la aplicación del banco y revisó las transacciones de la última semana. Supermercado, facturas, abono transporte. Un momento. Ahí estaba. Anteayer, 20 de noviembre. Un cargo de 500 euros. Beneficiario, restaurante El Siglo de Oro. Concepto del pago, anticipo para banquete. 500 euros de su tarjeta, la misma que Alejandro la había convencido de sacar como adicional para él, por si acaso. Para gastos comunes, como él decía. Isabel se sentó en la cama. Le zumbaban los oídos. Miraba las cifras en la pantalla y no podía creerlo. Había cogido su dinero, reservado un restaurante caro para 5 personas y le había mentido diciendo que no quería celebrar nada. ¿Quiénes eran esos 5? Intentó pensar con lógica. El propio Alejandro. 1. Su madre, Doña Valentina. 2. Su hermana, Susana. 3. Su sobrino, Daniel, el hijo de Susana. 4. ¿Y el quinto? Tía Lourdes, la hermana de su madre. Lo más probable. Isabel cerró los ojos. Su familia. ¿Iba a celebrar su cumpleaños con su familia? Pagado por ella. Sin ella. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, una mujer paseaba a un perro, un pequeño chucho mestizo que saltaba alegremente por los charcos. Una escena normal de un sábado. Pero por dentro, todo su mundo se estaba desmoronando. 20 años. 20 años aguantando a su suegra, que en cada encuentro encontraba un motivo para criticarla. Que si la sopa no estaba bien hecha, que si había polvo en el piso, que si no iba vestida para el tiempo que hacía. 20 años escuchando los sermones de su cuñada Susana, que se creía más lista que nadie por haber hecho unos cursillos de psicología. 20 años comprando regalos a su sobrino Daniel, a quien la familia había malcriado hasta el extremo. Y todo ese tiempo, ella había pensado que al menos Alejandro estaba de su lado, que al menos él la valoraba. Isabel volvió al teléfono, siguió revisando las transacciones. 20 de octubre, transferencia de 100 euros a Valentina Pérez, con el concepto para medicinas. 15 de octubre, pago de la reparación del coche de Susana, 70 euros.
3 de octubre, alguna actividad extraescolar para Daniel, 50 euros. Solo en octubre, 220 euros para su familia. Y eso sin contar los regalos de cumpleaños, la ayuda con la compra, el pago de taxi. ¿Y cuándo se había comprado ella algo por última vez? Isabel se miró los vaqueros descoloridos, el jersey dado de sí que llevaba por tercer año. ¿Cuándo había sido la última vez que fue a tomar un café con sus amigas? Apenas le quedaban amigas. Sofía, quizás, era la única. Se llamaban de vez en cuando, pero solo conseguían verse cada 2 o 3 meses. Nunca había tiempo. Siempre el trabajo, las tareas de casa. Isabel volvió al baño, sacó del bolsillo de la chaqueta la maldita hoja de la reserva y la guardó en su bolso. Colgó la chaqueta a secar. Sus manos se movían mecánicamente, pero en su cabeza las ideas daban vueltas. ¿Qué hago? ¿Le monto un escándalo? ¿Se lo suelto todo cuando vuelva? ¿Pero qué cambiaría eso? ¿Dirá que quería darme una sorpresa? ¿Que iba a invitarme pero no le había dado tiempo a decírmelo? ¿Que la reserva para 5 era conmigo incluida, no sin mí? Encontrará cualquier excusa. Como siempre hacía cuando ella intentaba hablar de su familia, de cómo abusaban de su paciencia y su dinero. Isa, es que es mi madre. Es pensionista. ¿De verdad necesita las medicinas? Isa, ¿Susana tiene un sueldo bajo? Le cuesta mucho sola con el niño. Isa, no seas tacaña. Que somos una familia. Una familia. Solo que en esa familia, ella siempre había sido la extraña. En las celebraciones, se juntaban en un corrillo, hablando de sus historias familiares en las que ella no participaba. Doña Valentina contaba lo maravilloso que era Alejandro de niño, la gran carrera que podría haber hecho si no se hubiera casado tan pronto. Y al decirlo, su mirada se clavaba en Isabel, como diciendo, por tu culpa, mi hijo ha arruinado su vida. Pero no era verdad. Se casaron cuando Alejandro tenía 25 y ella 22. Ambos trabajaban ya, alquilaban una habitación. Tuvieron una boda modesta, sin lujos, y luego ahorraron para la entrada de la hipoteca. Isabel llegó a tener 2 trabajos para reunir el dinero más rápido. Alejandro también se esforzó entonces. Parecía que lo conseguirían. No tuvieron hijos. Al principio lo pospusieron por el piso, el trabajo, la inestabilidad. Luego lo intentaron, pero no llegaban. Visitaron médicos, ambos estaban bien, pero el embarazo no se producía. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Alejandro dijo una vez que quizás era mejor así, que los niños eran complicados y caros. Isabel no dijo nada entonces, pero algo por dentro se le encogió de dolor. Ella quería un hijo, quería a alguien que fuera verdaderamente suyo, pero la vida decidió otra cosa. Quizás por eso se esforzaba tanto por su familia, intentando ganarse su afecto, convertirse en una de ellos. Compraba regalos, cocinaba en las fiestas, ayudaba con dinero. Escuchaba sus interminables consejos y críticas, y aún así, seguía siendo la extraña, la nuera que no era lo suficientemente buena para su precioso Alex. Isabel fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago y miró el reloj, la 1:30. Alejandro no volvería hasta la noche. Normalmente se quedaba un buen rato en casa de su madre, tomando un café con ella o viendo la tele. Cogió el teléfono y buscó el contacto de su amiga. Sofía respondió al tercer tono. Isa, hola. ¿Qué tal? Sofía, ¿puedo pasar a verte? Necesito hablar. La voz de Isabel sonó hueca, incluso para ella misma. Claro. Ven, ¿ha pasado algo? Te lo cuento cuando te vea. Media hora después, Isabel estaba en la cocina de Sofía, sosteniendo una taza de té caliente. Su amiga estaba sentada enfrente, escuchando atentamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Sofía cuando Isabel terminó su relato. No lo sé, Isabel negó con la cabeza. Sinceramente, no lo sé. Si le monto un escándalo, lo negará todo o se inventará alguna excusa. Isa, piensa en esto. Sofía se inclinó hacia ella. Esto no va solo del restaurante y el dinero. Va de que no te respeta en absoluto. Ni siquiera se ha molestado en invitarte a su propio cumpleaños. Lo sé, dijo Isabel en voz baja. ¿Y entonces? ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Trabajando para todos y luego enterarte de que te toman por tonta? Isabel guardó silencio. Miraba por la ventana, donde caía una lluvia fina. Cielo gris, casas grises, vida gris. No, dijo finalmente. No quiero. Sofía le cogió la mano. Entonces tienes que cambiar algo. Isabel asintió. Sí, cambiar. ¿Pero cómo y qué exactamente? Regresó a casa al anochecer. Alejandro ya estaba allí, sentado en la cocina, comiéndose los restos del cocido. ¿Dónde estabas? Preguntó sin levantar la cabeza. He pasado a ver a Sofía. Ah. Isabel fue a la habitación y se tumbó en la cama. La cabeza le iba a estallar de tanto pensar. Apenas durmió en toda la noche.
Daba vueltas en la cama, escuchando a Alejandro respirar plácidamente a su lado, y pensaba. Por la mañana, la decisión estaba tomada. No iba a montar un escándalo, no habría lágrimas ni acusaciones. Iba a hacerlo de otra manera. Por la mañana, Isabel se levantó con un plan claro en la cabeza. Alejandro aún dormía, despatarrado sobre su mitad de la cama. Se vistió en silencio y fue a la cocina. Lo primero que hizo fue coger el teléfono y buscar el número del restaurante El Siglo de Oro. El corazón le martilleaba, pero sus manos, sorprendentemente, estaban firmes. Restaurante El Siglo de Oro, dígame. Una agradable voz femenina respondió al tercer tono. Buenos días, Isabel tragó saliva. Tengo una mesa reservada para el 25 de noviembre a las 7 de la tarde. A nombre de García. Un momento, por favor. Lo compruebo, se oyó un crujido de papeles. Sí, aquí está. Mesa para 5. El anticipo está pagado. ¿Desea modificar algo? Dígame. ¿En la reserva se especifican los nombres de los invitados? Isabel apretó más fuerte el teléfono. Sí, claro. Tenemos apuntados Alejandro García Pérez, Valentina Pérez, Susana García, Daniel y Lourdes. Isabel cerró los ojos. Así que era eso. Su madre, su hermana, su sobrino y su tía. Los 5. Ni una palabra sobre ella. Ni siquiera pensó en incluirla en la lista. Gracias, logró decir. ¿Podría confirmarme el menú? ¿Qué se ha pedido? El menú de banquete número 3. Entrantes, plato principal, postre. Además de alcohol a elegir de la carta de vinos dentro del importe pagado. Una elección excelente, si me permite. Entendido. Muchas gracias. Isabel colgó y se sentó a la mesa. Así que todo estaba planeado. El menú elegido, el anticipo pagado, los invitados avisados. Y todo con su dinero, a sus espaldas. Se sirvió un vaso de agua y bebió a sorbos lento. La rabia que sentía era extraña, fría, serena. No era histeria ni lágrimas, solo una claridad heladora. 20 años. 20 años había sido la mujer conveniente, trabajadora, dispuesta, paciente. Ganaba dinero y lo entregaba para las necesidades familiares. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a su familia política. ¿Y para qué? Para que al final ni siquiera la invitaran al cumpleaños de su propio marido. Isabel abrió las notas del teléfono y empezó a escribir. Necesitaba un plan. Claro. Meditado. Nada de espontaneidad. Primero, cancelar la reserva y recuperar el dinero. Segundo, encontrar otro lugar para su celebración. Tercero, preparar los documentos. Cuarto, hacer las maletas. Se quedó pensando en qué lugar sería adecuado. Necesitaba algo que pareciera creíble, para que Alejandro no sospechara nada. Y al mismo tiempo, algo donde pudiera hablar con ellos tranquilamente, explicarlo todo y marcharse. De repente, Isabel lo recordó. La casa de su abuela. Una vieja casa de piedra en Valdelobos, un pueblo a 50 kilómetros de la ciudad. Su abuela había muerto hacía 3 años. La casa la había heredado Isabel, su única nieta. Hacía mucho que no iba por allí. Solo una vez al año, en verano, para comprobar que todo estaba en orden. La casa estaba vacía, pero era sólida. Tenía electricidad y agua del pozo. El lugar perfecto. Isabel cogió el teléfono y volvió a marcar el número del restaurante. El Siglo de Oro. Dígame. Buenos días de nuevo. Llamo otra vez por la reserva a nombre de García para el 25 de noviembre. Necesito cancelarla. ¿Cancelarla? Se notó la sorpresa en la voz de la chica. Pero el anticipo ya está pagado. Sí, lo sé. ¿Se puede devolver el dinero? Según nuestras normas, si la cancelación se produce con menos de 7 días de antelación, solo se devuelve el 50% del anticipo. Isabel apretó los labios. Perdería 250 euros, pero era mejor que pagarles el banquete a su familia política. De acuerdo. Cancélela. ¿A qué cuenta se hace la devolución? A la misma tarjeta desde la que se realizó el pago. En un plazo de 3 días laborables. Perfecto. Gracias. Colgó el teléfono y se reclinó en la silla. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que pensar cómo organizar el encuentro en el pueblo. En la habitación, Alejandro empezó a moverse. Isabel lo oyó levantarse y entrar en el baño. Unos minutos después, apareció en la cocina, soñoliento y despeinado. Buenos días, murmuró, sentándose a la mesa. Buenos días, respondió Isabel con voz neutra. ¿Quieres café? Sí, por favor. Puso la cafetera al fuego, sacó el pan, la mantequilla, el queso. Una mañana normal, como si nada hubiera cambiado. Alejandro leía las noticias en el móvil, resoplando de vez en cuando con algún titular. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó él sin levantar la vista. Limpiar, cocinar, lo de siempre. Isabel sirvió el café en las tazas. ¿Y tú? Pues, me quedaré en casa. Echan el fútbol. Claro, el fútbol.
Isabel le puso la taza delante y se sentó enfrente. Lo miraba masticar la tostada, sorber el café. Ese hombre había estado a su lado durante 20 años, había dormido en la misma cama, comido en la misma mesa, y de repente se dio cuenta de que no lo conocía en absoluto. O quizás, simplemente no había querido ver cómo era en realidad. Después del desayuno, Alejandro se instaló en el salón frente al televisor. Isabel recogió los platos, se cambió de ropa y salió del piso. Tenía que ir a un par de sitios. Primero fue a casa de Sofía. Su amiga le abrió en albornoz, con una toalla en la cabeza. «Isa, hola, pasa. Justo me estaba lavando el pelo». Fueron a la cocina. Sofía puso agua a calentar y se sentó enfrente. «Bueno, cuenta, ¿qué has decidido?» Isabel sacó el teléfono y le enseñó las notas con su plan. «¿En serio?» Sofía abrió los ojos como platos. «¿De verdad quieres hacer eso?» «Totalmente en serio», asintió Isabel. «Sofía, necesito tu ayuda. El día 25 por la tarde, tienes que llamar a Alejandro haciéndote pasar por la encargada del restaurante». «¿Por la encargada del restaurante?» Sofía la miró con escepticismo. «¿Y qué se supone que tengo que decirle? ¿Que en el restaurante ha habido un problema técnico, una tubería rota o algo así? ¿Y que el banquete se traslada a su sucursal? Le darás la dirección de la casa de mi abuela en Valdelobos. Le dirás que es un nuevo espacio del restaurante, un formato rural. ¿Y se lo va a creer?» «Debería». Isabel se encogió de hombro. «No se parará a pensarlo mucho. Lo importante es que hables con seguridad. ¿Puedes hacerlo?» Sofía se quedó pensando. Luego asintió lentamente. «Puedo hacerlo. Por ti. Puedo hacerlo. Pero Isa, ¿estás segura? ¿No quieres pensarlo un poco más?» «He pensado toda la noche», dijo Isabel en voz baja. «Llevo 20 años pensando. Ya basta». Sofía la abrazó por los hombros. «Entonces, acabemos con esto». Isabel volvió a casa a la hora de comer. Alejandro seguía delante del televisor, ahora con una lata de cerveza en la mano. Pasó por su lado hacia la cocina y empezó a preparar la comida. Sus manos se movían automáticamente, cortaba verduras, removía la olla, ponía la mesa. Pero su cabeza no paraba de trabajar. Los días siguientes los pasó en una extraña dualidad. Por un lado, todo era como siempre, trabajo, casa, cenas con su marido, conversaciones banales sobre nada. Por otro, dentro de ella se había puesto en marcha un mecanismo que contaba metódicamente el tiempo y se preparaba para él. Momento decisivo. Isabel sacó del armario una vieja bolsa de deporte y empezó a meter cosas poco a poco, sus documentos, el pasaporte, el libro de familia, las tarjetas del banco, ropa, lo más necesario, fotos del álbum, las que tenía con su abuela, con sus padres, que ya no vivían, unos cuantos objetos queridos, los pendientes de su madre, un pañuelo de su abuela, una postal de Sofía. Lo hacía a ratos, cuando Alejandro estaba en el trabajo o en la ducha. Escondió la bolsa en el altillo del armario. Él nunca miraba allí. El miércoles, Isabel se tomó un día libre en el trabajo y fue a Valdelobos. El viaje duró poco más de 1 hora. El autobús serpenteaba por carreteras comarcales, entre campos y pequeños bosques. Noviembre estaba en su apogeo, árboles desnudos, cielo gris, y en algunas zonas ya había nevado. Se bajó en la parada del centro del pueblo y caminó por la calle que conocía. Valdelobos era pequeño, no más de 30 casas. En invierno solo vivían allí unas pocas familias. El resto eran veraneantes que solo venían en verano. La casa de su abuela estaba al final del pueblo, junto al bosque, de una planta, de piedra, con los marcos de las ventanas de madera tallada que tanto le gustaban a su abuela. La cancela chirrió cuando Isabel la empujó. El camino hasta el porche estaba cubierto de hierba. La llave giró con dificultad en la cerradura. La puerta se abrió con un pesado suspiro. Dentro olía a humedad y a madera vieja. Isabel entró y miró a su alrededor. Todo estaba en su sitio. La vieja mesa en el centro de la habitación, cubierta con un hule descolorido. La chimenea en una esquina. El sofá raído junto a la ventana. En las paredes, fotografías amarillentas. En las estanterías, la vajilla de su abuela. Isabel siguió adelante, se asomó al dormitorio. La cama estaba hecha con una colcha vieja. En la mesita de noche, un reloj que se había parado hacía mucho tiempo. Todo parecía haberse congelado en el día en que su abuela cerró esa puerta por última vez. Volvió a la habitación principal y se sentó a la mesa. Aquí había pasado todas las vacaciones de su infancia. Su abuela le enseñó a hacer pasteles, le contaba cuentos, le acariciaba la cabeza cuando lloraba por las discusiones de sus padres. Aquí se sentía cálida y segura. Aquí siempre fue ella misma. Isabel sacó el teléfono y abrió su lista de tareas. Tenía que preparar la casa, dar la luz, quitar el polvo, comprobar que funcionaban las bombillas, traer agua del pozo, hacer que el lugar pareciera mínimamente habitable. Pasó todo el día en la casa. Limpió la mesa, las sillas, barrió el suelo.
Encontró unas velas viejas en el cobertizo, por si acaso. Comprobó el cuadro eléctrico, todo funcionaba. Las bombillas daban una luz tenue, pero funcionaban. Al atardecer, la casa tenía un aspecto bastante decente. Isabel se sentó en el porche, mirando el bosque que oscurecía. El silencio era absoluto, solo el viento susurraba en las ramas, a lo lejos, graznaba un cuervo. Aquí se lo diría todo. Aquí pondría fin a esta historia. El viernes, un día antes del cumpleaños de Alejandro, Isabel fue a una consulta con una abogada. La encontró por internet y pidió cita. Una mujer joven, de unos 35 años, escuchó su historia e hizo algunas preguntas. Sin hijos. Propiedad en común, un piso con hipoteca. ¿Correcto? Precisó. Sí, la hipoteca está casi pagada. Queda un año. Bien, necesita presentar una demanda de divorcio. Yo prepararé los documentos, usted los firma y los lleva al juzgado. ¿El reparto de bienes se hará por separado? Pero normalmente, si no hay hijos ni disputas, todo se resuelve bastante rápido. Isabel asintió. La abogada imprimió un formulario, lo rellenó y se lo pasó para que lo firmara. ¿Está segura?, le preguntó, mirándola a los ojos. Los divorcios siempre son complicados, emocional y económicamente. Quizás debería intentar resolver las cosas de forma amistosa. Lo he intentado. Isabel cogió el bolígrafo. 20 años intentándolo. Ya basta. Puso su firma, clara y firme. La abogada asintió y guardó los documentos en una carpeta. De acuerdo. Después de las fiestas, acérquese al juzgado. El proceso suele durar 2 o 3 meses si no hay disputas por los bienes. Isabel salió del despacho con la carpeta bajo el brazo. Se sentía extraña, pesada y ligera a la vez, como si se hubiera quitado un gran peso de encima, pero al mismo tiempo sintiera un vacío. Por la noche, en casa, Alejandro estaba inusualmente animado. Silbaba mientras preparaba sus cosas. Mañana voy a casa de mi madre por la mañana, dijo durante la cena. Le ayudaré con las compras para la fiesta. ¿Qué fiesta?, preguntó Isabel con inocencia. Ah, viene una amiga suya de la provincia. ¿Se van a juntar?, mintió él con facilidad. Ya sabes, a las viejas les gusta sentarse, tomar el té. Isabel asintió en silencio. Ni siquiera se molestaba en inventar una mentira creíble. Estaba seguro de que ella no se enteraría de nada. Entendido, dijo ella. Bueno, ayúdala. Alejandro sonrió satisfecho y siguió cenando. Isabel lo miraba y pensaba que estaba viendo a ese hombre por última vez como su marido. Mañana todo cambiaría. Esa noche apenas durmió. Yacía mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de Alejandro a su lado. 20 años en la misma cama, 20 años juntos, y todo ese tiempo había estado sola. La mañana del 25 de noviembre, Isabel se levantó antes que nadie. Se vistió, cogió la bolsa que había preparado y escribió una nota corta. Me voy a casa de Sofía un par de días. No te preocupes. La dejó sobre la mesa de la cocina. Salió sigilosamente del piso, cerró la puerta sin mirar atrás, bajó las escaleras y salió a la calle. La mañana era fría y despejada. El primer día de invierno. Isabel cogió un autobús hasta la estación y luego otro hasta Valdelobos. El camino se le hizo interminable. Miraba por la ventana los campos y los pueblos que pasaban y pensaba que hoy su vida se dividiría en un antes y un después. Isabel llegó a Valdelobos cerca del mediodía. El pueblo la recibió con silencio y un sol helado que se abría paso entre nubes dispersas. Caminó por la calle familiar hacia la casa de su abuela, con la bolsa en la mano. La nieve crujía bajo sus pies. Había helado un poco durante la noche. La casa tenía el mismo aspecto que 3 días antes, cuando había venido a prepararla. Isabel abrió la puerta y entró la bolsa. Dentro hacía frío, pero no la humedad que esperaba. Fue directamente a la chimenea y se agachó a su lado. Había suficiente leña en el cobertizo, trajo un fajo el miércoles. Sabía encender el fuego desde niña. Su abuela le había enseñado, primero astillas pequeñas, luego más gruesas, y finalmente los leños más grandes. Pronto, el fuego crepitó alegremente en la chimenea. El calor comenzó a extenderse por la habitación. Isabel se quitó el abrigo, lo colgó en un gancho junto a la puerta y miró a su alrededor. Todo estaba listo. La mesa limpia, las sillas colocadas. Sobre la mesa, la carpeta con los documentos, la demanda de divorcio, los extractos bancarios, las impresiones de las transferencias a su familia política. Todo lo que necesitaba para demostrar que lo sabía todo, que lo había entendido todo y que había tomado una decisión. Sacó el teléfono. La 1:30. Sofía debía llamar a Alejandro a las 3, 4 horas antes del supuesto banquete en el restaurante. Tiempo suficiente para que él reuniera a su familia y viniera hasta aquí. Isabel recorrió la habitación, se sentó en el sofá junto a la ventana, se levantó, volvió a caminar.
La ansiedad crecía, las manos le temblaban ligeramente. Las apretó en puños y respiró hondo. No se arrepentiría. Solo estaba un poco nerviosa. Era normal. Estaba a punto de ocurrir aquello para lo que llevaba tanto tiempo preparándose. Para calmarse, decidió hacer algo sencillo. Sacó de la bolsa un termo con té que había traído de casa. Se sirvió una taza y bebió un sorbo. Caliente, dulce, como a ella le gustaba. Se sentó a la mesa y puso el teléfono delante. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Miraba la pantalla, la 1:10, la 1:30. Cada minuto parecía una hora. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, el huerto nevado se veía blanco. Más allá, el bosque oscuro. Tranquilo y silencioso. Nadie sabía que allí, en esa pequeña casa, hoy se decidiría el destino de toda una familia. Aunque, ¿qué familia? Isabel sonrió con amargura. Una familia es cuando están juntos, cuando se cuidan unos a otros, cuando se respetan. ¿Y qué había tenido ella? Una apariencia de familia, la costumbre de vivir juntos, la comodidad para él y una paciencia infinita por parte de ella. ¿A las 2? Llamó a Sofía. ¿Qué? ¿Lista? Preguntó su amiga. Lista, Isabel tragó saliva. ¿Recuerdas lo que tienes que decir? Lo recuerdo. ¿Tubería rota? El banquete se traslada a la sucursal del campo del restaurante. Nuevo formato. Todo pagado. La dirección es tal. Seré lo más convincente y profesional posible. Gracias, Sofía. ¿De verdad? Gracias. Venga ya. Para eso están las amigas. Aguanta ahí. Isa, eres una valiente. Isabel colgó y volvió a pasear por la habitación. Las 2, quedaba una hora para la llamada. No podía estarse quieta. Se acercaba a la ventana, volvía a la mesa, recolocaba la carpeta con los documentos, se alejaba de nuevo. Exactamente a las 3, sonó el teléfono de Sofía. Isabel sabía que en ese momento su amiga estaba marcando el número de Alejandro. ¿Se lo imaginó sentado en algún sitio? Quizás ya en casa de su madre, preparándose para la noche, cogiendo el teléfono, viendo un número desconocido. Pasaron 5 minutos. Sofía volvió a llamar. Hecho, dijo. Se lo ha tragado. ¿De verdad? Al principio se sorprendió, me pidió que le repitiera la dirección. Le dije que era un espacio exclusivo, formato rural, muy de moda ahora. Le he dicho que como compensación por las molestias, una botella de cava de regalo. Se ha alegrado y ha dicho que avisaría a los invitados. Isabel exhaló. Genial. Muchísimas gracias. Suerte. Isa, ¿llamarás después? Por supuesto. Isabel se sentó a la mesa. Así que todo iba según el plan. Ahora Alejandro estaría llamando a su madre, a su hermana, a su tía, diciéndoles que el lugar había cambiado, que tenían que ir a Valdelobos. Probablemente también se sorprenderían, pero como ya estaba todo pagado y el propio restaurante lo había ofrecido, ¿por qué no? Formato rural sonaba interesante. Se los imaginó preparándose. Doña Valentina seguramente se pondría su mejor vestido, ese azul oscuro que usaba para todas las celebraciones, maquillándose, peinándose. Susana también arreglándose, eligiendo su atuendo. Daniel probablemente molesto por tener que ir a algún sitio en lugar de a un restaurante en el centro. Tía Lourdes ajetreada, preparando su bolso. Y Alejandro, feliz. Feliz de que todo saliera bien, de haberse organizado una fiesta a costa de su mujer, a la que ni siquiera se había molestado en invitar. Seguramente ya estaría saboreando cómo se sentarían, comerían, beberían, lo felicitarían. Sin Isabel, sin esa esposa molesta que siempre estaba ahí, siempre queriendo algo, atención, respeto, amor. Isabel se levantó y se acercó a la chimenea. El fuego se consumía lentamente. Tenía que echar más leña. Abrió la portezuela y metió un par de leña. Las llamas lamieron con avidez la madera seca. Las 4. Faltaba aproximadamente una hora para que llegaran. Quizás un poco más, el camino no era corto, especialmente si iban todos juntos en el coche de Susana o pedían un taxi. Isabel volvió a la mesa, abrió la carpeta y releyó la demanda de divorcio. Palabras secas, oficiales. Solicito la disolución del matrimonio. Contraído en. La convivencia es imposible debido a. Puso como motivo, diferencias irreconciliables. No quiso escribir sobre la traición, aunque también era una traición, quizás no con otra mujer, pero sí una traición hacia ella, hacia su matrimonio, hacia lo que debería haber sido. Otro papel, el acuerdo de reparto de bienes que había redactado la abogada. ¿El piso se vende? El dinero se divide por la mitad, sin reclamaciones mutuas. Limpio, simple, sin emociones innecesarias. Isabel volvió a guardar los papeles. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar. Se acercó de nuevo a la ventana. El sol se inclinaba hacia el ocaso. El cielo se tiñó de un rosa pálido. Precioso.
Su abuela siempre decía que los atardeceres en el pueblo eran especiales, no como en la ciudad, con el humo y el polvo. Aquí el cielo era limpio y el sol se ponía lentamente, como despidiéndose hasta mañana. Las 5. Isabel se puso el abrigo, salió al porche y se quedó un momento, respirando el aire helado. Olía a nieve y a humo de las chimeneas. En las casas vecinas también habían encendido el fuego. El pueblo despertaba al anochecer. En algún lugar ladró un perro, una cancela chirrió, se oyeron voces. Volvió a entrar, se quitó el abrigo, paseó por la habitación, recolocó las sillas junto a la mesa, aunque ya estaban recta, solo necesitaba ocupar las manos con algo. Las 5:30. El teléfono seguía en silencio. Isabel lo cogió, comprobó que había cobertura. La batería estaba llena, todo en orden. Simplemente, aún no habían llegado. Se sentó en el sofá, dejó el teléfono a su lado y cerró los ojos, intentando calmarse. El corazón le latía deprisa, le pulsaban las sienes. Respira, se dijo a sí misma, solo respira. Todo saldrá bien. Estás haciendo lo correcto. A las 6:10, se oyó el sonido de un motor fuera. Isabel se levantó de un salto y corrió a la ventana. Por el camino hacia la casa venía un coche. Un Seat gris, parecido al de Susana. El coche frenó junto a la cancela. Había empezado. Isabel se apartó de la ventana y se colocó junto a la mesa. Las manos se le entrelazaron solas delante del pecho. Las separó y las dejó caer a los lados del cuerpo. Tranquila. Eres fuerte. Lo tienes todo pensado. La puerta del coche se cerró de un portazo. Luego otra. Voces, femeninas, masculinas. La cancela chirrió. ¿Seguro que es aquí? Se oyó la voz descontenta de doña Valentina. Esto parece un cobertizo, no un restaurante. Mamá, te digo que eso me dijeron, respondió Alejandro. Una sucursal en el campo. Supongo que por dentro será diferente. Más vale que sea diferente, refunfuñó Susana. Que me he puesto zapatos nuevos y aquí la nieve me llega al tobillo. Daniel masculló algo ininteligible. Tía Lourdes no dijo nada. Pasos en el camino. En los escalones del porche. Un crujido de las tablas del suelo. La puerta se abrió de par en par. El primero en entrar fue Alejandro, con un traje oscuro, camisa blanca y corbata, peinado, perfumado, de fiesta. Detrás de él, doña Valentina con aquel vestido azul y unos pendientes grandes. Luego Susana, alta, rubia de bote, con un vestido rojo ajustado. Detrás, Daniel, un chico larguirucho de unos 18 años con vaqueros y una chaqueta. Y la última, tía Lourdes, una mujer corpulenta de unos 60 años con un traje marrón. Entraron en tropel, hablando en voz alta, y se quedaron paralizados. Isabel estaba de pie junto a la mesa, iluminada por la luz tenue de la bombilla del techo. Llevaba unos simples vaqueros y un jersey, el pelo recogido en una coleta. Ningún atuendo de fiesta. Su rostro, sereno. Isa. Alejandro palideció. ¿Qué haces aquí? Esperándoos, dijo ella con voz firme. Pasad, quitaos los abrigos, o quedaos así, si preferís. ¿Dónde está el restaurante? Doña Valentina miró a su alrededor, como esperando ver camareros y mesas puestas. Alex, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué demonios es esto? Eileg. Andro dio un paso hacia Isabel. Nos han llamado. Nos han dicho que el banquete era aquí. ¿Te llamaron a ti? Le corrigió Isabel. Mejor dicho, ¿te llamó mi amiga haciéndose pasar por el restaurante? ¿Para qué vinierais aquí? Se hizo el silencio. La familia se miró entre sí. Susana fue la primera en comprender. ¿Qué? ¿Nos has gastado una broma? Dio un paso al frente. Sus ojos ardían de indignación. ¿Pero tú quién te crees que eres para? Soy la mujer de Alejandro, la interrumpió Isabel. Esa a la que os habéis olvidado de invitar al cumpleaños de su marido. Esa que pagó vuestro banquete. O mejor dicho, que iba a pagarlo. Pero no lo hizo. ¿De qué estás hablando? Alejandro intentó recuperar el control. ¿Qué banquete? Isabel sacó del bolsillo la hoja doblada, la misma de su chaqueta. La desdobló y se la enseñó. Reserva en el restaurante El Siglo de Oro. 25 de noviembre, 7 de la tarde, 5 personas. Pagados 500 euros de mi tarjeta. Invitados, Alejandro García Pérez, Valentina Pérez, Susana García, Daniel y Lourdes. Mi nombre no está. Doña Valentina ahogó un grito. Susana desvió la mirada. Daniel se quedó mirando el móvil, fingiendo que la cosa no iba con él. Tía Lourdes parpadeaba, desconcertada. Alejandro abrió la boca y la cerró. Su cara se puso roja. Isa, no es lo que piensas. ¿Ah? ¿No? Isabel sonrió con amargura. ¿Y qué es? ¿Una sorpresa para mí? ¿Ibas a invitarme en el último momento? ¿O quizás planeabas darme la sorpresa llegando a casa borracho y feliz después del banquete con tu mamita y tu hermanita? Isabel,
Cuida tu tono, intervino doña Valentina. ¿Le estás hablando así a tus mayores? Le estoy hablando a la gente que se ha aprovechado de mí durante 20 años, la cortó Isabel. Su voz era baja pero firme. Que ha cogido mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. Y ni una sola vez me ha dado las gracias. ¿Cómo te atreves? Saltó Susana. No te debemos nada. Correcto. No me debéis nada, asintió Isabel. Porque ya no voy a daros más. Cogió la carpeta de la mesa y sacó los extractos del banco. Mirad. Octubre. A doña Valentina para medicinas, 100 euros. A Susana para arreglar el coche, 70 euros. A Daniel para una actividad, 50 euros. Septiembre. A doña Valentina para una tele nueva, 150 euros. A Susana para ropa, 80 euros. Agosto. Basta. Alejandro se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle los papeles. He dicho que basta. Isabel retrocedió, apretando la carpeta contra el pecho. No, no basta. Vais a escuchar. En el último año, he transferido a vuestra familia 1.500 euros. Y eso sin contar regalos, comida, ayuda en casa. 1.500 euros. ¿Sabéis cuánto es eso para mí? Son 4 de mis sueldos. No te lo pedimos, empezó doña Valentina. Pero su voz tembló. Sí que lo pedíais, dijo Isabel con dureza. Constantemente. Ay, Isa, échame una mano, que la pensión es pequeña. Isa, ayúdame, que sola con el niño es muy difícil. Isa, no seas mala, anda. Y yo no me negaba. Porque pensaba que era lo que había que hacer, que una familia es para ayudarse. Los recorrió a todos con la mirada. Pero la única que ayudaba siempre era yo. ¿Y cuándo necesité yo apoyo? Cuando estuve en el hospital con apendicitis hace 3 años, ¿quién vino? Sofía. Mi amiga. No mi marido, ni su madre, ni su hermana. Cuando me despidieron del trabajo y estuve 2 meses buscando otro, ¿quién me ayudó? También Sofía. Me prestó dinero sin preguntar para qué ni cuándo se lo devolvería. ¿Y vosotros? Ni siquiera llamasteis para saber cómo estaba. Eso son tonterías. Alejandro intentó tomar el control de la situación. Isa, deja la histeria. Vámonos a casa y lo hablamos tranquilamente. No, Isabel negó con la cabeza. Yo no voy a casa. O mejor dicho, iré, pero no contigo. Recojo mis cosas, te dejo y pido el divorcio. Puso la demanda sobre la mesa. Ahí tienes. Puedes leerla en tus ratos libres. Yo ya la he firmado. Solo falta tu firma. O esperar al juicio. ¿El piso se vende? Dividimos el dinero por la mitad, sin reclamaciones. Alejandro cogió el papel y lo leyó por encima. Su rostro se desfiguró. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué divorcio? ¿Por qué? ¿Porque quería celebrar mi cumpleaños con mi familia? Porque para ti yo no soy tu familia, dijo Isabel en voz baja. Lo entendí cuando vi esa reserva. Ni se te pasó por la cabeza invitarme. Ni se te pasó por la cabeza, porque para ti soy una cartera. Cómoda, fiable, siempre a mano, siempre abierta. Isa, esos son estupideces. No soy Isa, soy Isabel. Y no son estupideces. Es la verdad que por fin he visto. Doña Valentina reaccionó y dio un paso al frente. Alex, no permitas que te hable así. Eres un hombre. Eres el cabeza de familia. ¿Qué cabeza de familia? Isabel se echó a reír. Ni siquiera era capaz de defenderme cuando me ofendíais. Se callaba cuando criticabais mi comida, mi ropa, mi trabajo. Se callaba cuando insinuabais que era una mala esposa porque no teníamos hijos. Se callaba siempre porque le venía bien. Su mamita contenta, su hermanita contenta, su mujer trayendo dinero a casa. Todos felices. Te vas a arrepentir de estas palabras, siseó Susana. Te quedarás sola. Nadie te querrá. Mejor sola que con vosotros, replicó Isabel. Cogió su abrigo de la silla. Se lo puso y recogió su bolsa. Me voy. El divorcio será por lo contencioso si no quieres firmar de mutuo acuerdo. Los papeles del piso los tiene mi abogada. El contacto conmigo, solo a través de ella. Se acabó. Alejandro le bloqueó el paso. No te vas a ninguna parte. Nos vamos ahora mismo a casa. Y, apártate, Isabel lo miró a los ojos. Apártate, o llamo a Sofía. Está al corriente de todo y espera mi llamada. Si no la llamo en 10 minutos, va a la policía. Estás de farol. Prueba a ver. Se quedaron mirándose el uno al otro. 20 años juntos. Y ahora eran 2 extraños. Isabel vio en sus ojos rabia, incomprensión, ofensa, pero no amor. Quizás nunca lo hubo. Alejandro se apartó. Isabel pasó a su lado hacia la puerta. Se giró en el umbral. Por cierto, cancelé la reserva. Me devolvieron el dinero a mi tarjeta. ¿La mitad? Eso sí. El resto se lo quedó el restaurante por la cancelación. Pero ese es vuestro problema. Celebradlo aquí si queréis. La casa es mía, pero os regalo esta noche. Gratis. Salió al porche.
El aire frío de la noche le quemó la cara. Isabel inspiró profundamente y bajó los escalones. A sus espaldas, oyó el grito de doña Valentina. «Alex, ¿vas a dejar que se vaya así?» Pero Alejandro guardó silencio. Isabel llegó a la cancela, salió a la calle y sacó el teléfono para llamar a un taxi. La operadora respondió rápidamente. «Necesito un coche en el pueblo de Valdelobos, en la casa número 12, para ir a la ciudad. Enviaremos uno en 20 minutos». «Perfecto». Se apoyó en la valla, mirando la casa. Las luces estaban encendidas en las ventanas. Dentro, las siluetas de la familia de Alejandro hablaban, gesticulaban, seguramente gritando, discutiendo qué hacer. A ella le daba igual. Había hecho lo que tenía que haber hecho hacía mucho, mucho tiempo. Y se sentía ligera. No feliz, no triste, simplemente ligera, como después de una larga enfermedad. 20 minutos después, llegó el coche. Isabel se sentó en el asiento trasero y dio la dirección del piso de Sofía. «Vamos». El coche arrancó. El pueblo quedó atrás. Delante, parpadeaban las luces de la ciudad. Sofía abrió la puerta apenas Isabel pulsó el timbre. El rostro de su amiga estaba preocupado, sus ojos brillaban de miedo. «¿Y bien? ¿Cómo ha ido todo?» Metió a Isabel en el piso y le cogió la bolsa. Isabel fue a la cocina y se dejó caer en una silla. Las manos aún le temblaban ligeramente. La adrenalina de aquella conversación todavía no se había disipado. «¿Ha ido?» exhaló. «Se lo he dicho todo. Le he dado la demanda de divorcio y me he ido». Sofía puso la tetera al fuego. Se sentó enfrente y le cogió la mano a Isabel. «Eres una valiente». «¿De verdad?» «Una valiente. Estoy orgullosa de ti». «Sí». Isabel sonrió débilmente. «Pero tengo miedo». «Sofía». «Mucho miedo». 20 años de vida se han acabado en una noche. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Una nueva vida, dijo Sofía con firmeza. ¿Eres libre? ¿Entiendes? Libre de él, de su familia, de toda esa pesadilla. Sí, da miedo, pero se pasará. La tetera hirvió. Sofía preparó té y sacó unas galletas. Se quedaron sentadas en la cocina, bebiendo el té caliente y dulce, e Isabel se fue calmando poco a poco. El calor, la luz, el silencio, la compañía de su amiga, todo la devolvía a la realidad. «Quédate en mi casa», dijo Sofía. «El tiempo que necesites. Tengo 2 habitaciones. Hay sitio de sobra». «Gracias», Isabel le apretó la mano. «¿De verdad?» «Gracias. Pero no quiero ser una carga. Me quedaré un par de días y luego alquilaré una habitación o un estudio». «Ninguna carga». Sofía hizo un gesto con la mano. «Hasta me vendrá bien. Sola me aburro». Esa noche, Isabel apenas durmió. Tumbada en el sofá cama del cuarto de Sofía, miraba al techo y repasaba una y otra vez en su cabeza aquel momento en la casa de su abuela. Los rostros de la familia, desconcertados, enfadados, ofendidos. El rostro de Alejandro, primero sorprendido, luego furioso, luego como perdido. Y también recordó lo bueno. Había habido cosas buenas, ¿verdad? Los primeros años, cuando acababan de casarse. Alejandro era atento, cariñoso, le traía flores, la llamaba a mediodía para saber qué tal estaba. Paseaban por las tardes, iban al cine, hacían planes. ¿Cuándo se acabó todo eso? ¿Cuándo se volvió el indiferente y ella, la mujer conveniente? Seguramente ocurrió poco a poco, año tras año, costumbre tras costumbre. Él se acostumbró a que ella lo aguantara todo, lo entendiera todo, estuviera siempre ahí. Y ella se acostumbró a no exigir, a no pedir, a conformarse con poco. Y ese fue el resultado. Por la mañana, Isabel se levantó agotada, con dolor de cabeza. Sofía ya se había ido a trabajar, le dejó una nota en la mesa. El café está en la cafetera, el pan en la panera, la mantequilla en la nevera. Descansa, hablamos por la noche. Isabel se preparó un café y se lo bebió de pie, junto a la ventana. Fuera nevaba, una nieve fina y cortante. La ciudad despertaba, coches, gente, ajetreo. Un lunes normal. Solo que para ella, ese lunes era el comienzo de algo nuevo. Cogió el teléfono. Varias llamadas perdidas de Alejandro durante la noche. No había cogido. Un par de mensajes de números desconocidos, probablemente de doña Valentina o de Susana. No los abrió, los bloqueó directamente. Pero si había un mensaje de la abogada, Isabel, los documentos están listos. Puede presentarlos en el juzgado cualquier día. Llámeme cuando esté lista. Isabel marcó su número. Diga, soy Isabel García. Llamo por lo del divorcio. Sí. Buenos días, la voz de la abogada era enérgica. Profesional. ¿Está lista para presentarlos? Lista. Perfecto. Venga hoy a mediodía. Recoja los documentos y llévelos al juzgado. Le enviaré la dirección. De acuerdo. Gracias. A las 2 de la tarde, Isabel ya estaba en el edificio de los juzgados, con la carpeta de documentos en la mano. La cola avanzaba lentamente. Esperaba de pie, mirando a la gente a su alrededor.
Unos presentaban demandas, otros recogían sentencias, otros simplemente esperaban. Gente normal con problemas normales. Finalmente, le llegó el turno. La mujer de la ventanilla cogió los documentos, los revisó por encima y puso un sello. Demanda admitida. Se fijará la fecha del juicio en el plazo de un mes. Le llegará la citación por correo. Gracias. Isabel salió del edificio. Seguía nevando, pero ya no con tanta intensidad. Inspiró profundamente el aire frío. ¿Ya está? El proceso estaba en marcha. No había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en una extraña incertidumbre. Isabel vivía en casa de Sofía. ¿Iba a trabajar? ¿Volvía? ¿Ayudaba en casa? Intentaba no pensar en qué estaría haciendo Alejandro. ¿Qué estaría diciendo? El teléfono no sonó. Él no volvió a llamar. Seguramente entendió que era inútil. Una semana después, llegó la citación. La vista se fijó para el 20 de enero. Isabel marcó la fecha en el calendario. 2 meses para ser libre. Empezó a buscar piso. Miraba anuncios en internet, iba a ver habitaciones y apartamento. La mayoría no le convencían, caros, lejos, en mal estado. Pero finalmente encontró un apartamento de 1 habitación en las afueras. A buen precio, limpio, amueblado. La dueña, una mujer mayor, aceptó alquilárselo de inmediato. «Me ha caído bien», le dijo. «¿Se la ve seria? Tranquila. Viva aquí, pero mantenga el orden y pague puntualmente». «Por supuesto», prometió Isabel. Se mudó a principios de diciembre. Sofía la ayudó. Le llevó las cosas en coche. La ayudó a deshacer las cajas, a colocarlo todo. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Las ventanas daban a un patio con un parque infantil. Tranquilo, silencioso. Bueno, Sofía examinó la habitación. Ya tienes tu propio nido. ¿Qué tal te siente? Extraña, admitió Isabel. Por un lado, libre, pero por otro, siento un vacío. Se pasará, Sofía la abrazó por los hombros. Te acostumbrarás. Y ahora tú decides cómo vivir, qué hacer, en qué gastar tu dinero. Isabel asintió. Sí, era así. Por primera vez en 20 años, podía disponer de su propia vida. Diciembre pasó lentamente. Trabajo, casa, encuentros esporádicos con Sofía. Isabel aprendía a vivir sola. Cocinaba lo que le apetecía, no lo que le gustaba a Alejandro. Veía las películas que le interesaban. Leía libros. Dormía todo lo que quería los fines de semana. Y poco a poco, el vacío empezó a llenarse. No de alegría, todavía, pero sí de una especie de calma. Se despertaba por la mañana y no sentía esa opresión en el pecho. Llegaba a casa y no esperaba la mirada de desaprobación de su marido. Se acostaba y no repasaba en su cabeza que había hecho mal ese día. Antes de Nochevieja, Sofía la llamó. «Isa, ¿nos vamos a celebrarlo a algún sitio? ¿A un balneario o una casa rural? Descansamos las dos como es debido». «Venga». «Vale», aceptó Isabel. «Me apetece salir de aquí». Encontraron una casa rural a buen precio en una provincia cercana. Pequeñas cabañas en el bosque, sauna, esquí. Celebraron el año nuevo junto a la chimenea, bebiendo cava y riendo. Isabel no se acordó de Alejandro, ni de cómo solían pasar las fiestas en casa de su madre, rodeados de su familia. Ahora era diferente, fácil, simple, suyo. En enero llegó la citación para la vista. 20 de enero, 10 de la mañana. Isabel se pidió el día libre en el trabajo. Llegó al juzgado con antelación y se reunió con su abogada en el pasillo. «Todo irá bien», la tranquilizó. «Ha firmado el acuerdo de divorcio. No se opone al reparto de bienes. Es básicamente un trámite». Isabel asintió. Por dentro, todo se le revolvió. Iba a ver a Alejandro por primera vez desde aquella noche en el pueblo. Entraron en la sala. Alejandro ya estaba sentado al otro lado, junto a un hombre que debía de ser su abogado. Levantó la vista cuando ella entró. La miró y desvió la mirada. La vista fue breve. El juez leyó la demanda y preguntó si ambas partes insistían en el divorcio. Ambos respondieron afirmativamente. El juez declaró un receso para dictar sentencia. Salieron al pasillo. Alejandro se acercó a Isabel. «¿Podemos hablar? ¿Qué quieres decir?» Isabel se cruzó de brazos. «No pensé que te irías de verdad», hablaba en voz baja, mirando al suelo. «Pensé que te calmarías y volverías. Llevamos muchos años juntos». 20 años, asintió Isabel. 20 años en los que te fui útil. Y cuando dejé de serlo, ni siquiera intentaste retenerme. No supe qué decir, levantó la vista. Tenías razón. En todo. Me porté como un canalla. Sí, asintió ella. Te portaste así. Pero no quiero hablar de ello. Se acabó. Quizás, podríamos intentarlo de nuevo, había esperanza en su voz. Cambiaré. De verdad. Seré diferente. No, Isabel negó con la cabeza. No lo intentaremos. Ya no quiero. Lo siento. Se alejó y se sentó en un banco más lejos de él.
Alejandro se quedó de pie un momento y luego volvió con su abogado. Media hora después, los llamaron de nuevo a la sala. El juez leyó la sentencia: matrimonio disuelto. Los bienes se reparten según el acuerdo presentado, el piso se vende, el dinero a la mitad. Ya está, ya no eran marido y mujer. Isabel salió del juzgado de buen humor. Hacía frío, pero el día estaba despejado. El sol le deslumbraba. Sacó el teléfono y llamó a Sofía. ¿Y bien? Su amiga respondió al instante. ¿Ya está? Divorciada. Enhorabuena. La voz de Sofía sonaba alegre. Ahora eres oficialmente libre. ¿Qué tal te siente? Bien, Isabel sonrió. ¿De verdad? Bien. Febrero trajo noticias de la venta del piso. Alejandro encontró compradores. La transacción fue rápida. Isabel recibió su parte, 150.000 euros, dinero que había ganado a la par que él, o quizás incluso más. Lo primero que hizo fue devolverle la deuda a Sofía, la cantidad que le había prestado cuando buscaba trabajo. Sofía se resistió, pero Isabel insistió. Cógela. Es importante para mí. Quiero empezar una nueva vida sin deuda. Luego alquiló un buen apartamento de una habitación en un buen barrio, reformado, amueblado, cerca del trabajo. Se compró ropa nueva, no de tiendas baratas como antes, sino de buena calidad, bonita. Se apuntó a un gimnasio para nadar. Empezó a ir a clases de inglés, un viejo sueño para el que nunca había tenido tiempo ni dinero. La vida, poco a poco, volvía a su cauce. En el trabajo la ascendieron. Le dieron el puesto de contable jefa con un aumento de sueldo. En el gimnasio conoció a mujeres de su edad. Empezaron a ir juntas a la piscina, a veces a un café después del entrenamiento. Un día de marzo, Sofía la llamó para una cita a ciegas. Isa, venga, te presento a un buen hombre, un compañero de mi hermano, divorciado, normal, sensato. Sofía, es pronto para mí, se negaba Isabel. ¿Qué pronto? Tienes 42 años, la vida acaba de empezar. Venga, al menos conócelo. Si no te gusta, no lo vuelves a ver. Isabel aceptó. Se encontraron en un café, Isabel, Sofía con su marido y el tal compañero, Miguel. Un hombre de unos 45 años, ingeniero, tranquilo, con sentido del humor. La conversación fue fácil, relajada. Miguel habló de su trabajo, Isabel de sus clases de inglés. Rieron, bromearon. Al final de la noche, él le pidió su número. ¿Puedo llamarte? Podríamos ir a algún sitio los dos. Si no te importa. ¿Puedes? Sonrió Isabel. ¿Empezaron a salir? ¿Sin prisas? ¿Sin presiones? ¿Iban al cine? ¿A exposiciones? ¿O simplemente paseaban por la ciudad? Miguel era atento, pero no agobiante. Le preguntaba por su vida. Escuchaba sin interrumpir. Compartía sus propias historias. No la presionaba para tomar decisiones. Para el verano, Isabel se dio cuenta de que se sentía bien con él. No era una pasión arrolladora, sino algo bueno, tranquilo y seguro. En julio se fueron juntos de vacaciones al mar, a un pequeño pueblo. Alquilaron una casita junto al agua, se bañaban, tomaban el sol, cocinaban juntos. Isabel miraba la puesta de sol y pensaba en lo bien que se sentía, en lo fácil que era respirar. Una noche, sentados en la terraza con una copa de vino, Miguel le preguntó, ¿eres feliz? Isabel se quedó pensando. ¿Sabes? No estoy segura de que sea la felicidad en el sentido clásico. Pero estoy en paz, vivo como quiero. Hago lo que me gusta. Estoy rodeada de gente que me valora. Y eso es mucho. ¿Eso es la felicidad?, sonrió él. Estamos acostumbrados a pensar que la felicidad son fuegos artificiales y mariposas en el estómago, pero en realidad es cuando tienes paz en el alma. Isabel asintió. Sí, probablemente era eso. En otoño, volvió a Valdelobos, sola, un fin de semana. Quería ver la casa, comprobar que todo estaba en orden. Entró, miró a su alrededor. Todo estaba igual, la mesa, la chimenea, el sofá. Solo que en un rincón había un envoltorio de caramelo, seguramente un resto de aquella noche. Isabel lo recogió, lo tiró y se sentó a la mesa. Recordó cómo había estado allí de pie hacía casi un año, esperándolo. Cómo entraron ellos, elegantes, alegres. Cómo cambiaron sus caras cuando les dijo la verdad. Le dio la risa. Entonces le pareció el fin del mundo y resultó ser el comienzo de una nueva vida, una en la que ella era su propia dueña. Se levantó, paseó por la habitación, pasó la mano por la vieja mesa. Gracias, abuela. Gracias por dejarme esta casa. Aquí encontré la fuerza para empezar de cero. Antes de irse, Isabel cerró la puerta con llave y la escondió bajo el porche. Quizás algún día volvería. O vendría con Miguel. Le enseñaría la casa, le contaría la historia. Se reirían juntos de cómo a veces hay que destruirlo todo para construirlo de nuevo. Pero por ahora, volvía a la ciudad, a su nueva vida, a un trabajo que le daba satisfacción, a amigos que la valoraban,
a un hombre con el que se sentía tranquila y bien, a sí misma, a la que por fin había encontrado. El autobús corría por la autopista y por la ventana pasaban campos y bosque. Isabel miraba la carretera y sonreía. Tenía tantas cosas por delante, el inglés, que pronto dominaría, los viajes con los que había soñado, quizás un nuevo trabajo. Estaba pensando en cambiar de sector, probar algo nuevo. Lo más importante era que ya no tenía miedo. No temía a los cambios, ni a la soledad, ni a ser ella misma. Había vivido 20 años para los demás. Ahora vivía para sí misma. Y esa había sido la mejor decisión de su vida. Aquella noche en el pueblo, cuando se enfrentó a su marido y a su familia, fue un punto de inflexión. Entonces dijo, esta noche la recordarás toda tu vida. Y era verdad. Alejandro la recordó y ella también. Solo que para él fue una noche de pérdida y para ella la noche en que se encontró a sí misma.